voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos a todos, queridos amigos y hermanos de su programa La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Como siempre, una programación interesante. Estamos en el corazón de la Semana Mayor, específicamente del Triduo Pascual. Vamos a ver un poco aspectos de este Triduo, de estos 3 días importantes y fundamentales en nuestra Semana Mayor, y en la segunda parte de nuestro programa veremos algunas reflexiones e intervenciones del 10º Congreso Teológico Pastoral que se celebró en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y que este año tiene como tema la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Semana Santa, Semana Mayor, el sínodo, el tema de la sinodalidad en la misión y vida de la Iglesia. Quédense con nosotros en el desarrollo de su programa que llega a través de los medios tradicionales. Agradecemos a aquellos canales de televisión que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. No se vayan. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de abril: honestidad en la justicia. La justicia engrandece las naciones, el pecado empobrece a los pueblos. Proverbios 14:34. Como acción en la familia, te recomendamos en torno al Cirio Pascual hacer un diálogo familiar de concientización sobre la justicia en los quehaceres del hogar. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bien, estamos de regreso en el desarrollo del programa de esta semana en pleno Triduo Pascual. ¿Y quién mejor para explicarnos lo que significan estos 3 días de la Semana Mayor que el Papa Francisco, cabeza de la Iglesia, jefe de la Iglesia Universal, en fin, pastor supremo de la Iglesia, vicario de Cristo y otros títulos y funciones que tiene en nuestra Iglesia? También veremos las primeras intervenciones, digamos así, de este Congreso, el 10º Congreso de Reflexión Teológico-Pastoral, que ha tenido como tema la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Vamos a ver la intervención o parte de la intervención de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís, también de Fray Gid Manuel Castillo, que también intervino en este congreso, es vicario de la vida religiosa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y también de la doctora Olga Consuelo Vélez sobre el papel de los laicos en el actual contexto de reflexión sinodal que lleva nuestra Iglesia. Veamos. En estos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y, como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy,
hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre, esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. En Lumen Gentium vemos cómo se va marcando ese ser iglesia. La sinodalidad nos pone ante esa pregunta: el ser, el existir y el estar. Para los filósofos, remontémonos a Martin Heidegger sobre el ser, el existir y el estar. La iglesia no es la que está ahí tirada como el ser, el Dasein, el ser ahí, esperando a ver qué ocurre. No. La iglesia tiene su ser y tiene su existir. Y ya eso está en la misma misión. De ahí que no podemos hablar de sinodalidad si no nos remontamos a ese concilio del Vaticano II, al Vaticano II, con la Lumen Gentium, donde se define el ser de la iglesia. Con la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes va a señalar el existir, el modo de ser de esa iglesia. Es el misterio, la iglesia definida como misterio, como sacramento. Un sacramento unido totalmente a Cristo, cuya misión es que todos los hombres lleguen a esa comunidad con Cristo, esa plenitud de la unidad de todos en Cristo. Así va definiendo la iglesia ese misterio, esa forma de ser. No podemos desprender a la iglesia de ese su ser sacramento de vida y salvación para la humanidad. Evangelii Nuntiandi va a dar cuál es esa parte de misión, cuál es esa misión. Y cita en una declaración de los padres sinodales que hablan de nosotros. Queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia. Esa es la misión esencial de la iglesia. La evangelización, ¿para qué? Para que uniéndose al mensaje redentor de Cristo, alcancen la salvación. Podríamos decir que el sínodo de la sinodalidad, lo pongo con SDS para no escribir porque no es muy largo el nombre, busca realizar, concretizar esa relación estrecha entre Lumen Gentium, el misterio de la iglesia, Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza del hombre, y Evangelii Nuntiandi, la necesidad de anunciar el evangelio como esencia, parte esencial de la iglesia. Diríamos que Lumen Gentium trata el misterio, pero Gaudium et Spes baja ese misterio al hombre, a la humanidad. Porque misterio y hombre se relacionan ya en el mismo Cristo, siendo Dios,
se bajó y se hizo uno igual que nosotros. Acabamos de reflexionar sobre la vida consagrada como profecía sinodal, reconociendo que la llamada a una espiritualidad sinodal es constitutiva de la vida religiosa. Ella en sí mismo nace como un sueño de sinodalidad, de una mayor radicalidad en la vivencia del bautismo, de un servicio a los pobres, de una vida fraterna, de una entrega a la persona de Jesús y al proyecto de su reino. Y es precisamente lo que hemos intentado presentar a los jóvenes en este 10º Congreso Teológico Pastoral, en el que de una u otra manera estamos encarando los desafíos que tiene la Iglesia en el mundo actual y hacerlo retomando esa importancia del espíritu sinodal, que no es un añadido a la vida de la Iglesia, sino parte constitutiva de su ser. Así que animamos a seguir profundizando en esta experiencia de Dios que redunda en una transformación del mundo por el sueño de una fraternidad universal. Es sinodalidad y laicado, porque la sinodalidad es caminar juntos, pero tenemos que ver quiénes caminan juntos. Camina la jerarquía, camina el laicado, y es muy importante que todos estos sujetos eclesiales nos concienticemos qué es la sinodalidad y qué nos toca aportar a cada una de las partes. El laicado, la mayoría de la Iglesia, por supuesto, tiene un protagonismo esencial, y eso es lo que yo quisiera remarcar en la charla, que nos demos cuenta de esta vocación fundamental a la que estamos llamados, de esta necesidad de tomarnos en serio la evangelización de la que debemos ser responsables, y sobre todo cómo articularnos con la jerarquía como un pueblo verdaderamente que camina juntos. Yo espero a través de esta charla poder como despertar en el laicado mayor compromiso hacia la construcción de la Iglesia, y también en la jerarquía mayor compromiso de abrir caminos y puertas para la participación plena del laicado. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de abril: honestidad en la justicia. La justicia engrandece las naciones, el pecado empobrece a los pueblos. Proverbios 14:34. Como acción en la familia, te recomendamos en torno al Cirio Pascual hacer un diálogo familiar de concientización sobre la justicia en los quehaceres del hogar. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Bien, seguimos en el desarrollo de este su programa La Voz de los Obispos. Agradecemos a todos aquellos que en el corazón de la Semana Mayor, el Tríodo Pascual, pues entran en sintonía con nosotros a través de los canales de televisión que hacen posible que llegue hasta sus hogares, y quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, que es Conferencia del Episcopado Dominicano. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a ver algunas palabras de Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, quien es obispo auxiliar de Santo Domingo, y que también nos dirá algunas palabritas a propósito de este triduo, de este final ya de la Semana Mayor. Vamos a ver también la intervención del Padre Francisco Jiménez, que es el director del Instituto Nacional de Pastoral, y del Padre William Arias, que es vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a propósito de su participación, la participación de ambos, en este 10º Congreso Teológico Pastoral que se llevó a cabo en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, a propósito del tema de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Veamos. Esta Cuaresma nos invita a vivir un triduo pascual, ese triduo pascual que le da sentido absoluto a nuestra vida cristiana y a nuestra vida de fe. En ese caminar con Jesús,
desde el Domingo de Ramos, donde Él se deja proclamar Rey, y desde el Jueves Santo, donde Él se permite hacerse uno de nosotros en la Santa Cena, habiendo vivido previamente la actitud de la humildad, lavando los pies a sus discípulos. El lavatorio de los pies es un gran signo de humildad del Hijo de Dios, como lo ha de ser también para nosotros la actitud de servicio que hemos de tener con lo que es la esencia de nuestro ser, que es el amor. Ese mismo día del Jueves Santo se nos presenta el amor como nuestro propósito fundamental y esencial para nosotros poder ser testigos y discípulos de Jesucristo. Y ese mismo día el Señor se nos queda con nosotros. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. El mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo llega a nosotros como un alimento espiritual para nosotros poder llevar adelante siempre nuestra fidelidad a Cristo, al amor de los hermanos y esa fidelidad a la alegría con la que hemos de vivir nuestro servicio. Y luego llega la cruz, el momento del dolor y del sufrimiento. No tenemos por qué tenerle miedo al dolor ni al sufrimiento. Son parte del camino de Jesús que nos va a llevar a la resurrección. No puede haber una resurrección que no atraviese por la cruz, por el sufrimiento y por el dolor. Y ahí vamos a vivir entonces con plenitud nuestra vigilia pascual, nuestra resurrección. El Señor es la resurrección y la vida, y quien cree en mí sabe que le doy la vida eterna mientras camina por la tierra para construirla, y cuando llega a la parte de lo divino en el cielo para vivirla con plenitud, la felicidad, porque ya se ha ganado la seguridad de la resurrección de Cristo. La sinodalidad no es otra nueva corriente teológica que nace de la Iglesia, no es tampoco una forma ideológica de describir la Iglesia, sino que es, ya lo dijo Monseñor, citando al Papa, se debe convertir en un kairos, un tiempo de Dios. Fíjense que en medio de las crisis que vivimos a nivel mundial, es donde el Papa invita a este proceso sinodal. No somos lo mismo antes de la pandemia. El mundo cambió y estamos viviendo un cambio de época. Y con este cambio de época tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Buscar, dejarnos guiar por el Espíritu, que ha sido nunca nuevo, siempre es el que lleva a la Iglesia por los caminos de la Trinidad. Por eso todos conocemos en eclesiología que la Iglesia nace precisamente en Pentecostés. Y en Pentecostés, en medio del nerviosismo, de las tensiones, en medio de las fragilidades humanas, el Espíritu Santo estuvo ahí presente y condujo la Iglesia hacia nuevas playas, hacia nuevos horizontes. Y el Papa Francisco ha dicho que el camino sinodal es lo que espera Dios de la Iglesia. Por lo tanto, necesitamos un seminarista sinodal, un sacerdote sinodal, un laico sinodal, un obispo sinodal, que aprendamos a caminar juntos, a sentirnos corresponsables del destino de la humanidad y de la Iglesia. En este Congreso Teológico Pastoral sobre sinodalidad, enfocado en la
carta pastoral del 21 de enero de los obispos, nos ha correspondido abordar la temática de sinodalidad y sagradas escrituras, donde señalábamos que ya desde el principio en ese deseo que le dice Dios de que el pueblo ahonde sus caminos, camine sus caminos, ande sus andaduras, ahí ya pues está ya de manifiesto esa significación de lo que es sinodalidad, que es precisamente caminar juntos. Luego también abordamos el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como ya desde ese Señor que llama a sus discípulos, que envía y que le invita a ellos a recorrer su camino, y el mismo Jesús se define como camino, pues ya por ahí andan ya esos filones, diríamos así, de sinodalidad en las Sagradas Escrituras. Pero sobre todo San Pablo, es decir, cuando aquella comparación de el cuerpo y sus miembros, donde cada miembro tiene su misión o su función para armonía del cuerpo, pues así en la iglesia, cada uno por el Espíritu tiene sus dones, tiene sus carismas para la realización de la misión, de esa finalidad, para caminar juntos, para contribuir el uno al otro, no para usar el don de manera individual o particular, sino para contribuir en comunidad a ese objetivo de la iglesia, que es hacer presente a Cristo en medio del mundo. Y también destacábamos en los Hechos de los Apóstoles aquella asamblea de Jerusalén, donde ese primer conflicto que se presentó en la iglesia, es decir, se vislumbró, y allí los apóstoles dijeron: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, porque la sinodalidad no es un asunto del Papa Francisco, no es un asunto nuestro, no es una moda. La sinodalidad es la moción que el Espíritu nos está pidiendo a todos nosotros. Este es un proyecto del Espíritu de Dios que está moviendo a la iglesia a que camine junta a la realización de ese objetivo, que es hacer presente a Cristo. Y para eso necesitamos escucharnos todos. Así como el Dios del Antiguo Testamento nos invita a escucharlo, la sinodalidad nos invita a escuchar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Cristo y sobre todo escucharnos nosotros para caminar juntos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les habla el Padre Francisco Antonio Jiménez, director del Instituto Nacional de Pastoral. Y me alegra muchísimo poder invitarles a cada uno a aprovechar esta hermosa oportunidad que nos brinda el Señor de celebrar, de vivir, de experimentar este Triduo Pascual. Se trata de la vivencia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Esos tres momentos claves de la vida de fe. Realmente, porque Jesús dio la vida por nosotros, nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Pero la pasión y la muerte no se queda simplemente en ese primer momento, sino que recobra todo su sentido, toda su importancia en la experiencia del tercer día de la resurrección del Señor. Ese octavo día en que nacemos de nuevo, en que toda la vida humana tiene sentido, incluso aquello sin sentido de la vida humana. Aquellos momentos tristes de la vida humana recobra también su sentido con la resurrección de Jesús. Se trata de una vida nueva en la paz, en el amor, en la ilusión, en la esperanza. Se trata de verdad de decir que hay caminos por recorrer en medio de la realidad que usted y yo vivimos. Así que mis mejores deseos para cada uno de ustedes en este mundo de verdad envuelto en valles de lágrimas, en medio de situaciones tristes y a veces hasta desesperantes, hace falta tener una experiencia con el Jesús resucitado. Ese Jesús resucitado que nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y con Él entonces le encontramos sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que experimentamos y a todo lo que vivimos. El Señor les bendiga, que el Señor le asista y el Jesús resucitado
aumente en usted y en cada uno de nosotros el deseo de vivir, el deseo de luchar y el deseo de esperar. Bendiciones para ustedes. Bien, estamos de regreso ya en la parte final y despedida de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su interés ya en el final del Tríodo Pascual. Habría que decir Domingo de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. Que esta experiencia de la Pascua, este tiempo pascual que inauguramos Domingo de Resurrección, sea de verdad encontrarnos con Cristo, renovar nuestra fe y vivir de resucitados. Gracias por su sintonía. Será hasta la semana próxima, si Dios lo permite. Feliz Pascua de Resurrección. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.